de esos elementos químicos para formar un compuesto nuevo y más estable, porque cada uno de los elementos químicos que tienen electrones de valencia. Ok, los electrones de valencia ya aprendimos. Bueno, eso lo aprendemos anteriormente. Un electrón de valencia, o los electrones de valencia, son los electrones que se encuentran en el último nivel de energía del átomo o del elemento químico. El último nivel de energía al momento de hacer la configuración electrónica, el nivel mayor es el último nivel o la última capa, y ahí están, si tú cuentas, ahí están los electrones, que son los electrones de valencia. Por ejemplo, si yo tengo el átomo de carbono, el átomo, mejor dicho, del litio, son 3 electrones, ¿verdad? El litio tiene 3 electrones, tiene 3 protones, por lo tanto tendrá 3 electrones, ya que es un átomo neutro. Hacer la configuración para el litio: 1s2, 2s, 1s2, 2s1, porque son 3 electrones. Ahora, ¿cuál es el mayor nivel? ¿El 1 o el 2? El 2 es el mayor nivel. Entonces ahí voy a inspeccionar, voy a contar los electrones que hay en el nivel 2. Solamente en el nivel 2 vemos que en el nivel 2 solamente hay un subnivel llamado P, llamado S, perdón, Shark, y vemos que solamente hay un electrón. Por lo tanto, el número de electrones de valencia del litio sería solamente un electrón de valencia. Y así voy a encontrar varios electrones de varios elementos químicos según la configuración electrónica, y viendo el último nivel o la última capa voy a encontrar entonces los electrones de valencia, que son los últimos electrones que se encuentran en la última capa o el último nivel de energía de cada átomo. ¿Okay? Algo que se me había olvidado anteriormente es la tabla periódica, que está dividida entre grupos como periodo, grupos o periodos, grupos o familias químicas y periodos. Los periodos son el nivel de energía de cada elemento químico, el máximo nivel, el mayor nivel de energía de cada elemento químico. Ese es el periodo. Ok, perfecto. Entonces, para un compuesto como el oxígeno, como el óxido básico, necesitaremos juntar al metal, cualquier metal. Puede ser litio, puede ser radio, puede ser magnesio, puede ser berilio, puede ser aluminio, puede ser aluminio, manganeso, puede ser titanio, cromo, más, molibdeno, puede ser vanadio, etcétera, plata, oro, etcétera. Se unen con el oxígeno, que es un no metal, ¿vale? Un no metal, el oxígeno es un no metal. Entonces es la unión entre un metal y un no metal. Ese es un óxido básico, ¿ok? Perfecto. Y los óxidos ácidos o anhidridos, también llamados, es cuando se junta un no metal con el oxígeno. Un no metal puede ser, por ejemplo, el carbono, por ejemplo, el bromo, por ejemplo, el cloro, por ejemplo, el yodo, el boro, etcétera. Un montón de elementos no metálicos juntados con el oxígeno forman los anhidridos. Anhidridos, ok. Ahora, después de aprender eso, que es muy importante, pasamos al tema de los hidróxidos. Los hidróxidos son compuestos ternarios formados prácticamente por oxígeno, hidrógeno y un no metal, dado oxígeno, hidrógeno y un metal. El metal proviene de un óxido básico, o sea, necesitamos crear un óxido básico para poder crear un hidróxido prácticamente. ¿Cuál va a ser la combinación, la formulación aquí? Óxido básico más agua, H2O, pues me va a dar un hidróxido. Óxido básico más agua me da un hidróxido, ¿ok? Entonces agarro un óxido básico, por ejemplo el óxido de calcio, óxido básico, óxido de calcio, le agregamos agua y sale entonces el hidróxido de calcio, CaOH. Como en la valencia la valencia o los números de electrones, los electrones de valencia del calcio era 1, el calcio era 2, perdón, o sea, sí, son 2, el electrón de valencia del calcio es 2. Entonces en el hidróxido de calcio también tendrá 2, CaOH2. ¿Por qué? Porque se cruzan, las cargas se cruzan al momento de juntar el calcio más el radical OH. Se cruzan las cargas, va. La carga del OH, radical OH, también se le llama hidroxilo o ion oxidrilo. El ion oxidrilo tiene una carga negativa -1 y el calcio tiene una carga positiva +2. Más o menos se traen, así que se cruzan las cargas y te forma el hidróxido de calcio.
anhidridos. Bueno, los anhidridos, ya te expliqué, es un no metal más oxígeno. ¿Qué pasa cuando le agrego agua? Pues se forma otra sustancia que ya no son los hidróxidos. Se forma aquí ahora los famosos ácidos. Ahora hay dos tipos de ácidos. Los ácidos hidrácidos, que son formados por los elementos del grupo 7A y 6A. Y los ácidos oxácidos, que están formados pues por cualquier tipo de elemento, cualquier grupo. Pero la diferencia aquí radica es que mientras los ácidos hidrácidos están formados por un no metal del grupo 6 o 7A más el hidrógeno, porque es el hidrógeno que se va a juntar aquí, te forma un compuesto binario. En cambio un ácido oxácido pues es la unión de hidrógeno y oxígeno debido al agua. Anhidrido más agua te da un ácido oxácido y pues te produce un compuesto ternario donde formas primero el hidrógeno, luego el no metal y luego el oxígeno, en ese orden simultáneamente. Bueno, entonces los ácidos hidrácidos son solamente 7 y se encuentran en estado acuoso. Son el ácido sulfídrico, ácido telurhídrico, ácido fluorhídrico, el ácido selenhídrico, el ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico y el ácido clorhídrico. Lo dije también. Entonces son 7 nada más, son 7 ácidos hidrácidos en estado acuoso. Ok, un ácido hidrácido es igual que el ácido oxácido, solamente que aquí es un compuesto binario y siempre va a estar en estado acuoso. Binario, ok, es un compuesto binario formado por el no metal o formado por el hidrógeno y el no metal, ya que debido a que se cruzan. Ok, aquí no hay observación, no hay intervención del oxígeno, por lo tanto son llamados ácidos hidrácidos. Ahora, estos ácidos hidrácidos tienen algunos conocidos. ¿Qué pasaría si yo junto ya no agua, o sea, solamente hidrógeno con un no metal o con un metal? ¿Qué pasaría? Pues si tú juntas solamente hidrógeno con un metal formas hidruros, que es otra clasificación. Los hidruros metálicos, y también hay hidruros no metálicos. Entre los hidruros no metálicos es cuando junto un no metal más el hidrógeno gaseoso y me forma un hidruro no metálico, siempre y cuando no sean del grupo 6A o 7A. Si son del grupo 6A o 7A, pues se forman los ácidos hidrácidos, ¿me entienden? Solamente así. ¿Sabe lo que te digo? Entonces, si yo tengo por ejemplo el nitrógeno con carga 3, lo junto con el hidrógeno, que obviamente su carga es más 1, al juntarlos me va a dar el NH3 muy famoso llamado amoníaco. NH3, hidruro de nitrógeno. Perfecto. Entonces yo creo que con ese ejemplo ya habrás entendido pues cuáles son los hidruros no metálicos y cuáles son los ácidos hidrácidos. Obviamente los hidruros no están en estado acuoso, pueden estar en estado gaseoso o sólido, dependiendo. Ahora sí, los ácidos oxácidos sí están formados por ácidos, por anhidridos o por ácidos óxidos ácidos o anhidridos, donde tú vas a juntar el anhidrido, que es el óxido ácido, más el agua y te va a salir pues un ácido oxácido. Eso es lo que me da pues prácticamente. Ahora si yo agrego no solamente un agua, sino 2 moléculas de agua, 3 moléculas de agua, y al juntarlo con el anhidrido ya me sale otra cosa, que es un polihidratado, mejor dicho, polihidratado así se le llama, y pues tiene otra complejidad y otro estudio, pero no lo vamos a ver aquí. Solamente nos interesa pues lo básico, que es pues la composición. Y bueno, sí, te está enseñando entonces a formular o cuál es prácticamente lo que se junta para que me salga tal, ¿no? El anhidrido más el agua me da pues el ácido oxácido. Pasamos ahora a otro tema, a otra clasificación. Vamos a las sales. Sí, hay dos tipos de sales: sales oxisales y sales aloideas. Al igual que los ácidos, las sales aloideas solamente están formados por dos elementos químicos, y las sales oxisales sí están formadas con oxígeno e hidrógeno, y pues son prácticamente ternarias. Entonces empezamos las sales aloideas. ¿Cómo se forma una sal aloidea? Yo, para formar sales aloideas, tengo que agarrar un hidrácido, un ácido hidrácido, y juntarlo con un hidróxido, donde va a haber
ácido y lo voy a juntar ahora con un hidróxido, igual que la aloidea, un hidróxido ácido ahora con hidróxido se juntan, forman una reacción de neutralización y se van a juntar ahora. Se va a separar el hidrógeno y se va a quedar solamente el no metal con el oxígeno. Por ejemplo, acá el ion sulfato del CH4-2, CH4-2. Esto acá se va a juntar con, a ver, con el óxido de cobre, el hidróxido de cobre. El cobre cuando tiene más dos se separa y se junta entonces el ion sulfato con el hidróxido de cobre. Hidróxido de cobre y ion sulfato se juntan, se van a juntar